Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí en este programa maravilloso de Frente a la Biblia, dándole gracias a Dios por un episodio más. Gracias a todos los que están comentando, los que están presentes, están activos con sus preguntas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema nuevo, episodio número 60. Hoy hablaremos de los profetas, el ministerio profético y lo que hace, quiénes son, por qué. Bueno, infinidades de preguntas tenemos el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a Karina y al apóstol Norberto. Buenas noches. Buenas noches, hermana Caterine, y buenas noches a todos los que están presentes y en línea conectados con nosotros. Damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva de estar aquí una vez más reunidos con todos ustedes. Hoy, como decía mi amada esposa Caterine, estamos en el episodio número 60 de Frente a la Biblia y vamos a estar hablando hoy acerca de los profetas según lo que habíamos comentado unos episodios atrás. Estaremos desarrollando paulatinamente los ministerios que aparecen relatados en la carta de Efesios en el capítulo 4. Hoy, después de haber terminado el ministerio apostólico, por lo menos en una vista panorámica, comenzaremos también con el ministerio de los profetas. Así es, y bueno, vamos a iniciar, vamos a encender motores en esta noche con una pregunta sencilla pero que hace la apertura de manera perfecta, y es: ¿qué es un profeta? La pregunta es sencilla, pero es muy amplia también la respuesta. No es fácil responderla, o no es corta la respuesta, pero tratando de resumir todo en una frase muy sencilla, lo que podemos decir de un profeta, la definición de esta palabra, es que el profeta es un mensajero o alguien que habla de parte de otra persona. Cuando alguien envía a otro para que diga un mensaje, para que dé una palabra de parte suya, ese que es enviado se convierte en el profeta del que lo envió. Entonces, en el momento que queremos definir la palabra profeta, lo que debemos enmarcar en la definición y lo que debemos tener claro en esta definición es que un profeta es alguien que habla de parte de otro, alguien que dice las palabras de otro, que lleva un mensaje que no es de él, sino de otra persona. Esa es la definición más práctica y más sencilla en el lenguaje normal, tradicional, coloquial, de lo que es un profeta. Bíblicamente y a nivel teológico, pues hay una gran cantidad de implicaciones que tiene la palabra profeta, variantes y muchas cosas profundas que seguramente no podremos aclarar ni siquiera mencionar durante la emisión de este programa, porque nos tomaría demasiado tiempo poder abarcarlas todas. Pero a grosso modo, en una forma muy rápida, profeta es alguien que habla de parte de otra persona. Muchas gracias por esta respuesta y continuamos con la siguiente pregunta, que también está muy relacionada, y es si los profetas y la ley, como dice Lucas 16:16, fueron hasta Juan, entonces ¿qué son los profetas de hoy? Voy a compartir con ustedes la cita, es Lucas 16:16, dice: la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia a él. Entonces, si la ley y los profetas son hasta Juan, como dice este versículo, ¿qué son los profetas hoy? Muy buena pregunta, y bueno, estamos de frente a la Biblia. Esta cita que acabas de mencionar, que acabas de leer, es una de las citas más controversiales, o no controversiales en sí, sino que es una de las citas que genera más controversia en el mundo de hoy, cuando se habla de profetas en la iglesia o cuando se habla de profetas en el siglo XXI. La mayoría de las personas neófitas, o la mayoría de las personas que ignoran las escrituras o que son indoctas en cuanto al conocimiento de la escritura, afirman de que los profetas no existen hoy en día
Sencillamente porque Lucas lo dice en esta cita. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces la buena nueva es anunciada y hay una gran oposición para que esto suceda. En algunas versiones dice la ley y los profetas fueron hasta Juan y desde entonces el reino de los cielos es anunciado y sufre violencia, dice en algunas otras versiones. Aquí lo que hay que entender y lo que hay que comprender es que, haciendo un poco de introducción a las definiciones exegéticas de la Biblia, no podemos interpretar un versículo aislándolo de toda la escritura. No podemos interpretar un verso basándonos solamente en ese versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un compendio completo de un mensaje que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, para poder entender lo que dice un verso de la Biblia, tenemos que tener el conocimiento de toda la escritura para poder interpretarla. Siempre hemos hablado de aquel versículo en el Salmo 119-106 que dice: la suma de tu palabra es verdad. Entonces no puedo esgrimir una doctrina ni presentar hacer una enseñanza apologética en contra de la existencia de los profetas porque Lucas lo dice. Como vamos a ver durante el transcurso, el desarrollo de este compartir acerca del ministerio profético, vamos a ver según la Biblia, de frente a la Biblia, vamos a ver cómo hay profetas presentes en la iglesia del primer siglo, lo cual se opone rotundamente a la creencia convencional de que los profetas acabaron porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Dicho esto, me procedo entonces a explicar por qué Lucas afirma tal cosa. La razón por la que Lucas dice que la ley y los profetas eran hasta Juan es porque está refiriéndose no a los ministerios, no a un ministerio profético como tal, no al oficio del profeta, sino a los escritos de la ley y de los manuscritos hebreos. Para las personas que no saben, la Biblia, digámoslo así, del Viejo Pacto, o los rollos, los manuscritos que tenían los hebreos en ese momento, que era la única escritura que existía, se le llama el canon de Esdras. Y ese canon de Esdras, en su versión griega, que seguramente tenían en el primer siglo cuando Jesús vino, llegó a manos de los judíos, como la Biblia de los 70 o la Septuaginta, la conocida Septuaginta hoy, y en algunas versiones el Pentateuco samaritano. Pero los escritos, el canon de Esdras como tal, era un compendio de libros que estaba dividido en tres: en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces estos tres testigos, estos tres volúmenes, colecciones de libros, constituía el mensaje, o constituye hasta el sol de hoy el mensaje de Dios para Israel. A través de la ley, a través de los profetas y a través de los salmos, el Señor utilizó estos escritos para decirle a Israel lo que vendría y cuál sería el cumplimiento de los tiempos hasta que se manifestara el Hijo en la tierra. En el momento que la ley presenta al Hijo en su manifestación e Israel lo está esperando, venido el Hijo, la ley pierde todo sentido y todo propósito. Y de igual manera los profetas, cuya función en el Viejo Pacto fue anunciar y preparar a Israel para que pudiera recibir al Mesías, venido el Mesías, los profetas pierden sentido. Ya no se necesitan los escritos y ya no se necesitan ni la ley ni los profetas para anunciar al portavoz de las buenas nuevas, porque ya el portavoz se manifestó. Entonces, en el momento que el portavoz se manifiesta, ya no necesitan la ley para ver quién sería y ya no necesitan los profetas para ver quién sería. ¿Por qué? Porque la manifestación misma del verbo, del logos hecho carne, es el cumplimiento literal de toda la escritura de la ley y de toda la escritura de los profetas. Entonces, esta es la razón por la que Lucas dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y desde entonces viene ahí la razón. Llegaron hasta Juan porque a partir de ese momento las buenas nuevas que son anunciadas y predicadas por Jesús están siendo anunciadas en el mundo entero, y hay una gran oposición para que esto suceda. Curiosamente, los salmos no desaparecen, solamente la ley y los profetas
no perdiendo su valor en cuanto a la enseñanza, sino en cuanto a la anunciación de la venida del Mesías. Ok, aclarado el punto, ¿por qué entonces se hace necesario el profeta hoy en día? ¿Cuál es su función o por qué es tan importante que el profeta exista hoy en medio de la iglesia? Ok, buena pregunta. Más que hablar de la importancia del profeta o de la necesidad que el profeta, que existan los profetas, más que eso, lo que debo decir es que el profeta existe hasta hoy porque es la voluntad de Dios que exista. No porque sea necesario, no porque haya algo más allá, sino que simplemente Dios determinó que los profetas existirían hasta el final del tiempo. Dios determinó que los profetas deberían existir desde el Génesis y los tiene en reserva continua en toda la historia de la humanidad hasta el Apocalipsis. Entonces, este ministerio profético que tuvo alguna representación en el Viejo Pacto, que tuvo un gran protagonismo en el Viejo Pacto, pasa después de Juan el Bautista, pasa y sigue en la transición hasta el Nuevo y sigue vigente y sigue presente porque solamente es la voluntad de Dios que exista. Ahora, dentro de las razones, digamos así, o aprovechando que los profetas están aquí, ¿cuál es el propósito del profeta como tal? Bueno, hay que responder varias cosas. La primera es que el profeta puede tener una misión y una función única y específica según lo que Dios quiere que él haga. Lo primero que hay que tener en claro. Lo segundo que hay que tener en claro es que el profeta no solo puede ser llamado por Dios para ejercer una función sacerdotal dentro de la iglesia, sino que puede ser enviado por Dios para ejercer una función de gobierno, una función de juicio y una función de guía a las naciones fuera de la iglesia. El profeta tiene el ministerio profético tiene esa capacidad que trasciende digámoslo así, las paredes de una congregación o las paredes de una iglesia, si es la voluntad de Dios que así sea. Y está la parte eclesiástica, la función del profeta dentro de la iglesia, en donde se requiere por la voluntad de Cristo que los profetas estén presentes, porque el profeta o los profetas, el ministerio profético, junto con el ministerio apostólico, se unen en un trabajo y en un servicio poderoso para servir de fundamento y de ancla a la roca que es Cristo para toda la iglesia del Señor en esta tierra. Entonces, los profetas y juntamente con ellos los apóstoles, los define la Biblia, el apóstol Pablo los define como fundamento de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 20, lo podemos leer y nos colocamos de frente a la Biblia para mirar esto y ver qué dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Entonces allí vemos claramente que el ministerio apostólico que ya vimos las semanas anteriores, junto con el ministerio profético, fueron establecidos por el mismo Señor Jesús para ser fundamento de la iglesia. Hay muchas personas que cometen el error voluntario de suponer o entender que este versículo se refiere a las enseñanzas de los profetas, pero la Biblia no dice edificados pues sobre la enseñanza de los apóstoles y sobre la enseñanza de los profetas. Los artículos que se utilizan aquí a nivel gramatical en el griego definen perfectamente que no es la tarea sino la función, establecido sobre los apóstoles en funcionamiento y los profetas en funcionamiento en un momento activo, en un momento de trabajo mutuo para que pueda ser edificado. Juntamente toda la iglesia
cuando se establece sobre apóstoles y profetas anclados a la roca principal o primordial, que es Cristo Jesús, permitirá que el edificio del Señor o el santuario del Señor pueda crecer hasta la estatura que el Señor quiere que crezca. Eso está en el versículo siguiente, del versículo 20, dice que todo el edificio unido entre sí, los unos con los otros, van creciendo hasta llegar a ser un santuario para el Señor. Estoy parafraseándolo, pero lo podemos leer, por favor. Verso 21. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta... En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. Entonces ahí está, a nivel de la iglesia, esta es una de las primeras funciones primordiales del ministerio profético, es ser fundamento para la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda llegar a ser un santuario para el Señor a nivel individual y a nivel corporativo. Se necesita entonces, según la Biblia, de frente a la Biblia, los profetas se necesitan en la iglesia para que la iglesia pueda establecerse, formarse y crecer. Otra pregunta. ¿Para ser profeta se puede estudiar? O sea, ¿yo puedo estudiando ser profeta? ¿Te refieres a que si hay una escuela para aprender a ser un profeta? Sí. Sería más que todo creo que es la pregunta. Bueno, bíblicamente en el Viejo Pacto hay escuelas de profetas. Bíblicamente hay compañías de profetas en donde un profeta anciano, un profeta mayor, se encargaba de entrenar y de capacitar a jóvenes profetas. En el Viejo Pacto. En el Nuevo Pacto no hay una referencia como tal de una escuela de profetas en el Nuevo Pacto, pero lo que sí se debe aclarar y debe decirse es que un profeta no se forma en una academia, un profeta no se hace en una institución, un profeta no se hace en una universidad ni en una escuela, sino que el profeta tiene que ser, por lo menos ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, el profeta tiene que ser una persona escogida y llamada por el mismo Señor Jesús, porque es Jesús el que hace la elección y es el que hace la capacitación y es el que hace el comisionamiento por su gracia para todo aquel que era llamado a ser profeta. No es que yo quiera ser profeta y se me ocurra que soy profeta y mañana soy profeta porque lo estudié, porque hice un curso, porque me preparé. No, eso no funciona, no pasa de esa manera. Al igual que no pasa con ningún otro ministerio. Los ministerios tienen que ser delegados, entregados por la elección de Dios, por la escogencia divina. En este caso Jesús es el que entrega o da a la iglesia los ministerios. Eso está en Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios capítulo 4 verso 11 dice que el Señor Jesús dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un fin, con un propósito. Vamos a leerlo por favor. Efesios capítulo 4 verso 11. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, de frente a la Biblia podemos ver que el profeta, ya habíamos hablado de que el profeta tiene una función el fundamento para la iglesia, pero aquí vemos también que el profeta, junto con los otros ministerios, ha sido dado a la iglesia con el fin de equipar a la iglesia en general, a los santos, para la obra del servicio. Entonces el profeta también se requiere para que la iglesia en general aprenda a servirle a Dios. Si los instructores, si la gracia del Señor dada a través de estos ministerios para que yo como iglesia aprenda a servirle no están, entonces sencillamente la iglesia nunca va a aprender a servirle a Dios de la forma como Dios quiere que le sirvamos.
Entonces se necesita que el profeta esté allí. Digamos que esta presencia de un profeta en la iglesia no se alcanza por un título ni por un diploma, sino por la elección, la escogencia y la gracia del Señor Jesús, que es el que entrega e imparte. ¿Qué sí se debe aclarar, dicho esto? Es que los profetas nuevos, aquel hombre o aquella mujer, aquel niño, aquel joven, aquel anciano que reciba de parte de Dios el llamamiento, el comisionamiento para ser un profeta, sí debe ser instruido y sí debe ser enseñado por profetas experimentados, por profetas que estén ejerciendo el ministerio, por profetas que sean capaces de dar de gracia lo que de gracia han recibido. Entonces, un profeta aprendiz, digámoslo así, tiene que sentarse en la cátedra de un profeta mayor que le guíe, que le enseñe y que le muestre el camino de cómo administrar el don de gracia profética que ha recibido como profeta de Dios. Obviamente, estos profetas ancianos, mayores, deben tener el testimonio de aprobación de parte de Dios y de parte de toda la iglesia en donde están sirviendo, para que sean confiables en cuanto a la enseñanza y a la instrucción a los nuevos profetas que apenas están siendo llamados, que no tienen experiencia y que están comenzando a conocer la forma en la que Dios puede hablarles y en la que Dios puede darles órdenes o darles pautas de lo que deban hacer o de lo que no tengan que hacer. Entonces, sí se requiere un entrenamiento, sí se necesita una instrucción y una enseñanza. ¿Para quién? Para todo aquel que ha sido llamado a ser profeta y debe ser enseñado e instruido por profetas experimentados. Pero una persona que no ha sido llamada como profeta de parte del Señor no puede pretender sentarse en ese curso, aprender todo lo que están diciendo a los profetas y luego él decir, ya yo soy profeta porque ya estudié. No funciona así. Ok, es claro entonces la importancia de apóstoles y profetas. Ya eso está claro por la misma palabra, por la escritura. Estamos de frente a la Biblia, no lo olvidemos. Y has mencionado, apóstol Norberto, dos cosas a grosso modo que tanto los apóstoles y los profetas son. Mencionabas que bíblicamente ellos son fundamento y mencionabas también que ellos tienen el don por Jesús, que Jesús se los entregó para ser apóstoles y para ser profetas, y que ellos están para la iglesia para enseñar. Mi pregunta particular es, ¿qué deben enseñar? Porque si son fundamentos, tanto los apóstoles como los profetas, y ellos necesitan enseñar a la iglesia, entonces, ¿en qué se deben basar sus enseñanzas? Y esto lo pregunto yo de manera particular porque me imagino que hay personas que son llamados a ser profetas o a ser apóstoles y nos están escuchando en estos momentos. Entonces quisiera que pudiéramos ayudarles para que ellos tengan un panorama a través de frente a la Biblia, qué deben ellos comenzar a aprender en cuanto a la enseñanza para que sea un fundamento y para que sean personas que enseñen a la iglesia. Claro. Excelente pregunta. Bueno, para la iglesia, hablando en lo tocante a la iglesia, los ministerios que acabamos de mencionar ahorita en Efesios capítulo 4:11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen, según ese versículo, dos propósitos fundamentales. Número uno, para la edificación del cuerpo de Cristo, y número dos, en miras al equipamiento para la obra del servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, inicialmente, ¿cuál es el fin de ellos? Enseñar a la iglesia en general a servirle a Dios. Ese es el propósito. Y enseñar a la iglesia a unirse para crecer en unidad, como uno solo. Y no estoy redundando aquí. Tiene que unirse para crecer en unidad como uno solo. Parece redundante, pero no lo es. Y en algún momento tendremos la oportunidad de explicar lo que significan todos estos unos aquí, pero no hay redundancia. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Cómo lo logran? Pues
tienen que hacerlo cumpliendo la palabra del Señor Jesús en Mateo 28, 19, que dice: enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué tiene que enseñar entonces el profeta? El profeta tiene que enseñarle a la iglesia las palabras de Cristo. Tiene que enseñar a la iglesia la revelación de Cristo. Tiene que enseñar a la iglesia quién es Jesús. Tiene que enseñar a la iglesia cuál es el fin, el propósito de Cristo en esta tierra. Tiene que enseñar a la iglesia cuál es la importancia del Señor Jesús. Y eso lo podemos ver en la Escritura. A nivel primario, la función de un profeta es instruir y enseñar a la iglesia todo lo referente a Cristo y las palabras del Mesías. Eso es lo que el profeta tiene que hacer. En segunda instancia, el profeta tiene que funcionar dentro de la iglesia como una persona que dé ánimo y dé valor y dé fortaleza a todo aquel que esté afligido, a todo aquel que esté bajo de ánimo, a todo aquel que esté de pronto en desesperación. El profeta tiene que usar la gracia que ha recibido para impartir sobre aquella persona que está triste un ánimo, para impartirle vida, para impartirle fortaleza para que pueda seguir adelante en el camino. Y el profeta, a un nivel más profundo y más especializado, tiene que ser capaz de darle a la iglesia acceso al conocimiento máximo de la palabra de Dios tal cual está escrita y del Espíritu, de la revelación del Espíritu. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 3, versículo del 3 al 5, habla de que el Espíritu Santo escogió a los santos apóstoles y profetas para revelar a la iglesia un gran misterio que ha estado oculto desde los siglos, tiempos inmemoriales en Dios. Ha estado oculto y escondido y que el Señor no quiso revelar antes, sino que ahora lo da a conocer a la iglesia por medio de sus santos apóstoles y profetas. Entonces, el ministerio profético, según esta pregunta y según lo que dice la Biblia, debe ser uno de los encargados, y es uno de los encargados de traer el conocimiento de los misterios que Dios tiene ocultos y reservados desde siglos y siglos antes de todas las cosas, y que por su voluntad suprema y única, como Dios, decidió revelar a la iglesia a través de los profetas y a través de los apóstoles. Hay una duda que me quedó pendiente sobre la ley y Juan y los profetas, que eran hasta Juan, y es que usted decía algo como que las profecías que están en el antiguo pacto ya no son válidas hoy. ¿Esto es correcto? Ya. No. Lo que yo explicaba de la cita que aparece en Lucas es que la anunciación profética en torno a la aparición del Mesías llegó hasta la manifestación del Mesías. La anunciación profética y toda la anunciación que existe en la ley acerca de cómo sería y de quién sería manifestado, pues todas convergen en el mismo Cristo, en el mismo Mesías. Una vez que Él viene, ya las profecías de su anunciación pues terminan allí. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que la Virgen daría a luz un hijo, pues en el momento que lo dio, pues ya esa profecía se cumplió, ya se acabó, esa profecía llegó hasta ahí, por colocar un ejemplo. Pero el evangelista está diciendo textualmente que la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Pues Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque toda la anunciación profética, digámoslo así, imagínate un embudo, todos los profetas van anunciando algo hasta la manifestación y la anunciación del Mesías. Pero ese último profeta, ese último personaje que se encargaría de presentar al mundo a Cristo, fue Juan el Bautista. Entonces todos los cumplimientos convergen y todas las palabras proféticas convergen en un solo sentido a aquel que tendría que presentar al Mesías. Entonces cuando Juan el Bautista viene, según la profecía de Malaquías capítulo 4, creo que es el verso 6,
dice que el Señor enviaría nuevamente a Elías y vendría el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, antes de que viniera el día espantoso y terrible de Yahvé y dedicara la tierra al exterminio. Esta profecía, que es la última profecía registrada antes del tiempo de silencio por boca de Malaquías, llega y se une casi 430 años después, se une con la aparición de un profeta, del último profeta que fue enviado a Israel, y este es Juan Bautista, primo de Jesús. Entonces, todo llega sobre sus hombros para que él sea el encargado de presentarle a Israel al Mesías. Entonces, toda la revelación profética de los mensajes que estaban dados de parte de Dios a través de la ley y de los profetas, todos convergen, terminan finalmente con Juan, y por eso la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta él. A partir de allí, pues ya no hay más nada que decir en cuanto a la manifestación material física del Mesías para Israel. Es lo que puedo decir al respecto de esto. Bueno, muchas gracias por aclararme esta duda. Y sí tiene mucho más sentido en cuanto al pasaje, en cuanto al contexto, porque dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, y ahí mismo dice que luego este anunciador ya estaba dando la buena noticia. Entonces tiene más sentido con esto que nos acabas de aclarar. Ok, ahora que estabas aclarando, apóstol Norberto, referente a las profecías y a los profetas del Antiguo Pacto, me asalta un interrogante, y es precisamente en cuanto a la enseñanza de los profetas. Veo a través de la Escritura, de frente a la Biblia, que los profetas del Antiguo Pacto anunciaban en las profecías que daban a Cristo, al nacimiento del Mesías, y se aclara todo esto y lo podemos evidenciar lógicamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahí llega toda la enseñanza de ellos. Pero ahora, actualmente, ya también de frente a la Biblia, nos aclaraste que aún hay profetas, existe el ministerio profético. Entonces, ¿ellos qué enseñan? ¿Qué deben enseñar? ¿Hay enseñanzas únicas? ¿Los profetas tienen una enseñanza del día a día que Dios les da? ¿O hay una enseñanza global? ¿Qué predican los profetas hoy? Excelente pregunta. Bueno, los profetas, según la enseñanza bíblica, los profetas son escogidos por Dios, ya aclaramos eso, pero Dios puede escogerlos para que enseñen o para que digan una sola cosa en toda su vida, en todo su ministerio. Una persona puede ser llamada como profeta y solamente Dios la usa una sola vez y una única vez en toda su existencia, pero es un profeta de Dios. Puede usarlo para enviarlo a un rey de la tierra o a un presidente de la tierra y darle una palabra y más nada, o puede colocarlo al lado de un presidente para que lo ayude en su gobierno durante el tiempo que dure su mandato, o puede llevarlo a una región remota para que imparta vida o para que haga algún milagro como profeta de Dios, o puede enviarlo a un lugar para anunciar un juicio de destrucción a causa del pecado de esa tierra, de los pobladores de esa localidad, de ese lugar, y solamente para eso, o puede usarlos continuamente según lo que Dios los quiere usar. Ahora, pero si vamos a la iglesia y nos quedamos solamente con los profetas de la iglesia, pues el mensaje de los profetas, la predicación y la enseñanza de los profetas, como dijimos ahorita, hace un rato, los profetas se encargan de enseñarle a la iglesia las palabras de Cristo, lo que Jesús enseñó. Entonces el mensaje profético, la instrucción profética debe estar fundamentada y centrada en torno a Cristo, en torno a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la roca y Él es el que tiene que presentarse y Él es el que tiene que darse a conocer. Y uno de las grandes ventajas que tiene el ministerio profético, según Efesios 3:5, es que tienen una capacidad y una gracia sobrenatural de parte de Dios para recibir revelación de misterios para entregárselos a la iglesia. Entonces, el mensaje y la instrucción profética debe darse a la congregación. ¿De qué forma? En la forma de la enseñanza y de la guianza plena hacia Cristo.
Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 5, creo que es en el versículo 40, no recuerdo, si me puedes ayudar por favor, dice que en la iglesia primitiva los apóstoles no cesaban de dar enseñanza y de predicar a Cristo. El verso 42. Verso 42, 5:42, gracias. No cesaban de enseñar a Cristo. Entonces esta instrucción, aquí menciona a los apóstoles, pero ya vimos también de que los apóstoles, varios de ellos eran profetas también. Entonces la enseñanza y la instrucción siempre va de la mano y van en conjunto para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como lógicamente el propósito de los ministerios es hacer crecer a la iglesia a nivel individual y a nivel corporativo hasta la estatura de Cristo, pues entonces la enseñanza tiene que ser cristocéntrica en todo sentido. ¿Para qué? Para que la iglesia logre conocer al detalle lo más posible a Jesús, a Cristo, a su esencia, a su naturaleza, a su forma de ser, a su manera de hablar, para que ellos puedan ser edificados cada día y puedan llegar a crecer hasta la estatura de ese varón perfecto. Si no hay un modelo, si a mí me dicen, no, tienes que llegar a ser como Cristo, pero no me dicen cómo es Cristo, pues para mí será literalmente imposible siquiera aspirar a crecer a los tobillos. Pero si me están diciendo, Cristo es así, y este es el modelo, y esto es lo que tienes que hacer, y esto le agrada, y a él le gusta esto, y lo puede servir de esta forma, pues ya yo teniendo claro lo que tengo que hacer, pues me esfuerzo y me encamino para lograrlo. Entonces, a nivel muy elemental y muy básico, la enseñanza del profeta tiene que ser siempre en torno a la revelación de Cristo y del Mesías dentro de la iglesia. Esto quiere decir que el profeta, su base principal es la escritura, la misma Biblia. Sí, absolutamente. Absolutamente. Los profetas, debido a la amplitud que tiene el ministerio profético, los mismos apóstoles, el mismo Espíritu Santo a través de los apóstoles y de la instrucción bíblica, confinaron la enseñanza y la instrucción a la escritura, porque no hay una palabra profética más segura que esa, que la que está allí. Entonces, si no hay una palabra profética más segura, y si los profetas, como dijimos en la definición inicial, hablan de parte de otro que los envió, entonces un profeta no puede hablar lo que se le ocurre. Un profeta no puede hablar lo que quiere, lo que le da la gana. El profeta debe hablar lo que oye de Dios, las palabras de Dios. Entonces, ¿qué oye un profeta de Dios? Pues realmente un profeta puede decir que oye cualquier cosa. Pero cuando un profeta me dice a mí, Dios me dijo esto para ti, para tu vida, yo debo tener la capacidad de verificar que eso que me está diciendo Dios a través del profeta no contradice en nada ya lo que Dios ha dicho de antemano a través de la Biblia, a través de la Escritura. Si lo que el profeta me está diciendo de parte de Dios contradice lo que sé que está escrito en la Biblia, es mi deber, número 1, dudar, y 2, pedir al Señor que me guíe si esa palabra que me está dando esta persona realmente es de él o no es de él. El profeta debe entonces mayoritariamente ser un maestro en la Biblia, conocer la escritura a cabalidad, porque él mismo podrá juzgarse y él mismo podrá comprender si la revelación que está teniendo o la palabra que va a dar está conforme a la escritura o no lo está. Si no lo está, el consejo número 1, el consejo inicial para todo aquel que escuche una profecía, o para todo aquel que escuche un profeta, o para todo aquel que crea que Dios le habló, el primer consejo es que vaya a la escritura y verifique que el mensaje que ha recibido no está en contra de lo que está escrito en la palabra. Inicialmente es lo que hay que hacer. Ok, muchas gracias. Aclarado, muy importante todas estas aclaraciones, sobre todo por lo que se ve hoy en día. Es muy importante, de verdad, este programa. Sé particularmente que va a ser de mucho beneficio, sobre todo este tema tan particular como es el ministerio profético. Y creo que llegó la hora de hablar precisamente de lo que habla el profeta, de la profecía. Se escucha
muchísimo esto y hasta cierto punto es triste también porque se ha perdido un poco de fe y de credulidad a el mensaje de los profetas. ¿Nos puedes decir qué dice la Biblia de la profecía en sí, del mensaje? Bueno, la Biblia dice muchísimo. Como ya dijo ahorita, la misma palabra dice que no hay una palabra profética más segura, lo cual quiere decir que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una profecía total. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. En el momento que un mensaje es dado y es dado a través de otra persona, ya es una profecía. Digamos que la definición sintáctica de la palabra a nivel gramatical, la definición de la palabra profecía es hablar de parte de otro. Profetizar es hablar de parte de otro. La profecía es en sí el hecho, el acto, lo que hago. Profetizo. Cuando profetizo estoy hablando de parte de otra persona. Por ejemplo, algo muy natural, usted le dice a un amigo, le dice, ve por favor y dile a tu mamá, o dile a la vecina, o dile a la persona, a la señora de la tienda que me mande 1 litro de leche y yo después se lo pago. Ese mensaje, en el contexto de la definición, ese mensaje es una profecía. En el momento que tu hijo va o tu amigo va a la tienda, le dice, señora, mire que mi papá o mi mamá me mandó a decirle que le mande 1 litro de leche que ella en la noche se lo pague. Ese mensaje es una profecía. Porque viene de parte de Dios. Porque viene de parte de Dios. Entonces, Okay. En ese sentido, la profecía es eso, decir a alguien un mensaje que otro le mandó, un recado. Y por eso el profeta se considera un mensajero, porque el profeta nunca debe decir lo que se le ocurre, porque si el profeta dice lo que se le ocurre, sencillamente no está profetizando absolutamente nada. Solamente está hablando de su mente, de su imaginación y de lo que se le ocurre, y eso obligatoriamente tira al piso cualquier estatus de profeta y cualquier posibilidad de alguna profecía. Entonces la profecía es un mensaje que alguien le da a otra persona para que esa persona se la entregue a alguien más. Cuando ese alguien más recibe ese mensaje, recibe una profecía. Esa es la definición. Ok, pero me asalta un gran interrogante, y es por la misma definición. Si yo hablo de parte de otro, el mensaje en sí por definición es una profecía, entonces cualquiera puede ser un profeta. Pues no, estamos hablando de la profecía. Estamos definiendo que la profecía es el mensaje que se da de parte de otro. Cuando yo hablo de parte de otra persona, un mensaje que él me dio, y digo literalmente palabra a palabra lo que esa persona me dijo que dijera, estoy profetizando. Y eso no te hace un profeta. Pero no me hace un profeta en el contexto de lo que estábamos hablando ahorita de los ministerios. Sí, porque el profeta como tal no es una persona que dice profecías. El profeta, dentro de la definición bíblica, es una persona que recibe una capacidad no solo de hablar de parte de otra persona, sino de equipar, de perfeccionar y de servir como fundamento. Entonces el profeta tiene una gran cantidad de implicaciones y de responsabilidades que van muchísimo más allá de un simple mensajero. Entonces cualquier persona que predica el evangelio, por colocar un ejemplo, se levantó una persona en el bus y comenzó a predicar y dijo, Cristo viene pronto, la Biblia dice tal, y comenzó a predicar, ven a Jesús y Él te perdonará. Todo eso que está diciendo es una profecía, aunque Él no es un profeta. Está profetizando continuamente la palabra del Señor, está profetizando a la persona que si cree en el Señor será perdonado, les profetiza que Cristo viene pronto. Está profetizando toda vez que lo que diga sea la palabra de Dios, porque es un mensaje que no es de Él. Está citando la Biblia, dando un mensaje a otra persona, está profetizando. Si la persona le dice, oye, tú eres profeta, pues él deberá decir, no, no soy profeta. Pero estás profetizando. Sí, estoy profetizando. ¿Por qué profetizas? Porque estoy diciendo un mensaje que no es mío, palabras que no son mías, que son de parte de Dios, y te las estoy diciendo a ti. Dios me envió para decirte esto. Entonces, el profetizar no me hace profeta. Lo que me hace profeta es que Dios me llame y me prepare para ser un profeta.
Ergo, el profeta, una vez es llamado por el Señor, tiene la capacidad de profetizar también. Pero el que una persona profetice no la hace ser profeta necesariamente. Tiene que recibir primero el llamamiento de parte del Señor para convertirse en un profeta propiamente hablando. Entonces el profeta no se queda o no está limitado a que tenga que profetizar. ¿Sí? El profeta tiene miles de funciones dentro de la iglesia, de las cuales no podremos presentarlas todas hoy, ni mañana, ni el otro programa. Podemos durar años hablando de lo que un profeta hace y tiene que hacer dentro de la iglesia, y demoraremos mucho más tiempo hablando de cómo lo hace, por qué, y más allá, mucho más tiempo tardaríamos definiendo lo que un profeta hoy debe y puede hacer fuera de la iglesia, en el mundo entero. Entonces, sin embargo, el profeta, la persona que ha recibido el llamamiento profético, sí profetiza toda vez que predique el evangelio, toda vez que enseñe, toda vez que aconseje de parte de Dios, está profetizando. ¿Por qué? Porque profetizar, como ya dije ahorita, es hablar un mensaje que no me pertenece, sino que es de otra persona. O sea, el profeta literalmente, el que profetiza, no el profeta, el que profetiza literalmente tiene que repetir como loro lo que escuchó de la otra persona. En el momento que le agregue algo, se lo quite, ya deja de ser una profecía realmente, porque ya la mezcló, ya la cambió, ya la combinó, ya la redujo a nada y la echó a perder. Y eso es lo que pasa comúnmente con la mayoría de las personas que profetizan hoy. Yo estoy seguro, sin lugar a dudas, que más del 99% de las personas que profetizan hoy no están profetizando la pureza del mensaje que pudieron haber recibido. Siempre hay una mezcla, siempre hay una mixtura, siempre hay un interés, siempre hay un por qué lo estoy diciendo. El 99% de las personas que profetizan hoy, y de pronto muchos, como siempre digo, se rasgarán los vestidos ahora y echarán cenizas al cielo. ¿Por qué? Porque el propósito de hoy decirles esto es que no confíen en las personas que profetizan simplemente porque digan el Señor te mandó a decir. Créame que el 99% de las veces que dicen eso, esa profecía o esa palabra no sirve, está mezclada, está combinada, está deshecha el 99% de las veces. Entonces es muy importante que todo aquel que escuche a alguien profetizar, es el consejo que siempre doy: dude de todo aquel que profetiza, a menos que lo que usted oiga de esa persona lo pueda verificar literalmente en la escritura. Si no lo puede verificar literalmente en la escritura, dude de que lo que le está diciendo sea de parte del Señor. Dúdelo, es lo mejor que puede hacer. Y que la duda no lo lleve a la incredulidad, que la duda lo lleve a investigar, que la duda lo lleve a indagar, que la duda lo lleve a buscar en Dios la respuesta, que la duda lo lleve a verificar que lo que está diciendo es cierto. No es solamente decir, no, yo no creo porque todos los profetas estos son falsos. No, no es eso. No es cerrarse al mensaje del Señor. Es dudar de que lo que está diciendo sea puro realmente, y entonces usted se mueva, se movilice, busque, indague, investigue, verifique, revise, y que el Espíritu Santo de Dios le dé convicción a usted de que lo que ha oído, ha recibido de esa persona de parte de Dios, sea realmente coherente y usted lo pueda asimilar. Muchas personas dirán que no, que eso no es así, que yo profetizo. ¿Vale? Cualquiera puede decir lo que quiera. El asunto no es que lo digas, el asunto es que sea verdad, el asunto es que sea cierto, el asunto es que pueda pesarse y pueda juzgarse. Y por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 que toda profecía debe ser juzgada, debe ser pesada. Entonces, sea quien sea, el pastor, el apóstol, el profeta, quien sea, el anciano, el diácono, el consistorio, sea quien sea el que profetice, esa profecía, antes de ser aceptada, la Biblia dice, estamos de frente a la Biblia, la Biblia dice literalmente, tiene que ser juzgada la profecía. Es decir, el mensaje tiene que ser juzgado, tiene que ser puesto en una balanza, tiene que ser pesado. Y si no pasa la prueba, pues no pasó, no lo crea. Así sea el pastor. Entonces, por eso le digo, muchos se rasgarán las vestiduras porque no, que el pastor, cuidado, que el pastor
No, el pastor es un simple hombre o una simple mujer como cualquiera de nosotros. Y la realidad es que la mayoría de las veces las personas que están en estos cargos o que están en estos ministerios aprovechan esa autoridad que tienen para manipular, para torcer la escritura y para sacar provecho de ese cargo, para influenciar en las mentes de las personas que con sinceridad creen en el Señor, para sacarles el dinero, para sacar provecho, para abusar, para manipular y hacer una cantidad de basuras que suceden dentro de las mismas iglesias cristianas. Entonces, porque ahí es donde se ven los profetas hoy en día, ahí es donde se ve la mayoría de la gente profetizando. Entonces hay que tener claridad en esto y hay que sacudirse y quitarse la venda de los ojos y dejar de pensar que todo es un corintellado, porque créame que no lo es. Hay mucho abusador, hay mucho falso, hay mucho mentiroso que profetiza libremente todos los días. Y porque alguien dijo que era profeta, pues hay que creerle. Y nadie juzga las profecías. En la mayoría de las congregaciones, en todos los países a donde Dios me ha permitido ir, en la mayoría de las congregaciones en las que he estado y he visto a la gente profetizar, nunca, yo creo que la mayoría, pero nunca he visto que se juzgue la profecía. No hay nadie que diga realmente que la profecía es genuina. Nadie, o sea, se profetizó y eso quedó así. Alguien dijo algo, pero así dice el Señor, bla, bla, bla. Y hay que decirle amén porque alguien dijo, así dice el Señor. Y eso no debería pasar. Una cosa es la profecía y que Dios la inspire, y otra cosa es el que la dice que no la cambie. Entonces, por eso hay que tener mucha claridad y mucho cuidado en este asunto de la profecía y de los profetas. Por eso, como decía ahorita, hay tanta reticencia hoy en día a aceptar a los profetas, hay mucha incredulidad, porque hay miles y miles de testimonios terribles de personas que profetizan y solamente por beneficio propio. Apóstol Norberto, el tiempo ha avanzado, pero no me gustaría, o quisiera más bien, que antes de que terminara el programa, si en estos momentos hay una persona que ha sido llamada a ser profeta, ¿cuál sería el consejo de frente a la Biblia que le das o que podrías brindarle a través de la escritura, para que sepa, primero, que de verdad Dios lo está llamando, y dos, cuál debería ser ese paso a seguir para él para que ese ministerio florezca en su vida? Claro. Bueno, si la persona que me está escuchando cree que ha sido llamado a ser un profeta de Dios, pues ya tiene más de la mitad del camino recorrido. Realmente una de las cosas más difíciles es creer que Dios te llama para ser un profeta. Pero si ya lo crees, como te digo, ya tienes más de la mitad del camino recorrido. Lo que necesitas ahora es confirmar realmente que Dios te llamó. Esto no se hace diciendo, Dios, confírmame que me llamaste. Confirmarlo es que te metas a estudiar la Biblia, que te metas a estudiar la Escritura, que comiences a escudriñar. Mi recomendación es que estudies a todos los profetas del Viejo Pacto de manera disciplinada, de manera sistemática. Estúdialos y lógicamente busca al Señor en oración, busca al Señor en humildad, busca al Señor en sencillez, para que Dios te siga aclarando qué quiere hacer contigo. Recuerda que no todos los profetas son llamados a lo mismo. De pronto Dios te ha llamado para ser profeta, para hacer una sola cosa en la vida y solamente para eso. De pronto ya la hiciste y ya. O de pronto Dios te llamó para muchas cosas. Entonces, por eso requieres conocer profundamente cuál es el propósito de Dios con tu vida. Número 3, mi recomendación es que busques la asesoría dentro de tu localidad, en tu barrio o en tu congregación, con tus pastores o con los profetas de la iglesia, para que ellos te puedan dar una guía personalizada más directa. Si eso no es posible y no conoces un lugar en donde puedas recibir instrucción y enseñanzas proféticas verdaderas según la Biblia, mi recomendación es que dobles tus rodillas y busques al Señor, porque Él es el maestro por excelencia. Él es el único que te puede guiar y te puede enseñar paso a paso lo que debes hacer. Si no cuentas con la asesoría humana de Dios a través de seres humanos como apóstoles y profetas que te enseñen, te guíen y te instruyan en los pasos que debes seguir. Esa es mi recomendación para todo aquel que me está escuchando.
hombre, mujer, niño, joven, anciano, que cree que ha sido llamado a ser profeta, que ha tenido esa convicción. Eso es mi recomendación de Frente a la Biblia. Lo que debe hacer inicialmente es eso. Bueno, muchas gracias, Apóstol Norberto, gracias, Karina, por toda esta emisión número 60 en De Frente a la Biblia. Damos por terminado este programa, no sin antes agradecer a todos los amigos, a todos los que estuvieron comentando, haciendo sus preguntas. Muchas gracias por cada participación. No se les olvide, les recuerdo que el próximo sábado estaremos nuevamente con la ayuda de Dios por esta misma hora, 8 en punto de la noche, siguiendo este tema tan precioso y tan hablado, tan comentado de el ministerio profético. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este día, y recuerden también que todas estas enseñanzas, todas estas preguntas están en nuestro canal de YouTube De Frente a la Biblia, así lo pueden encontrar para que busquen allí. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Un abrazo, bendiciones fraternales a todos, que les vaya súper bien esta semana, cuídense, y si Cristo no ha venido la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí una vez más en De Frente a la Biblia. Chao, chao.